Muy buenas noches, mi nombre es Liz Ángela Beltrán, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc del plantel de Aguascalientes. Esta actividad hace el análisis de los diferentes enfoques de la investigación cualitativa y se desarrolla para el curso de métodos cualitativos y cuantitativos de la investigación educativa. Ahora miremos nuestra introducción a la actividad. Es una actividad que hace un análisis de las diferentes técnicas o enfoques que tiene la investigación cualitativa para realizar el proceso de investigación. Podemos evidenciar también en esta actividad las etapas o fases y las características de cada enfoque o cada técnica cualitativa para el estudio y análisis de algún fenómeno a investigar. Iniciemos focalizándonos primero que todo en qué es una investigación cualitativa. Cuando hablamos de investigación cualitativa, hacemos referencia a que es una herramienta valiosa que como investigador nos permite comprender el entorno, las experiencias y el vivir en el contexto del ser humano. También podemos entender, asimilar que la investigación cualitativa tiene ciertas características, es subjetiva, inductiva, holística, flexible y ante todo me permite eh, experimentar y comprender todos aquellos sentimientos, sucesos, pensamientos de algún fenómeno determinado. También podemos decir que la investigación cualitativa nos permite explorar en profundidad el tema o fenómeno a investigar. Ahora miremos acá unas características que distinguen o resaltan la investigación cualitativa. Dentro de estas características encontramos que la investigación cualitativa está orientada al proceso, siempre que se interesa del qué, del cómo y del por qué y cómo pasó el fenómeno. También se enfoca en la profundidad de para qué se hace la investigación, con qué objetivo y sus resultados. También presenta, podemos decir que tiene bastante interés o toma como parte central el contexto en el que se desenvuelve el fenómeno, es flexible, interactivo, es subjetivo cuando se supone o se plantean supuestos teóricos partiendo de la exploración y la investigación. Bueno, ahora miremos la gran variedad que tenemos de enfoques cualitativos. Cuando hablamos de los enfoques cualitativos, hacemos referencia al enfoque de estudio de caso, la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y la investigación-acción. Pero ahora miremos cada una de ellas, eh, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas. Entonces, miremos la primera, que es el estudio de caso. El estudio de caso. Cuando hablamos del estudio de caso, hablamos de una estrategia de investigación cualitativa que se enfoca al análisis profundo de un fenómeno particular dentro de su contexto natural, sin necesidad de sacar ni hacer pruebas ni nada de eso. Este enfoque permite a los investigadores obtener una comprensión detallada y holística de cada caso específico, ya sea una persona, un grupo, una organización o un evento. ¿Qué características tiene? Es intensivo, holístico, descriptivo, inductivo y contextualizado. Todas estas características sumergen en la profundidad un caso particular. Busca definir y comprender a partir de la observación del caso. Podemos hablar de un objetivo del estudio de caso, que los objetivos son comprender la complejidad, generar teorías, pueden salir después de ese estudio unas nuevas teorías y evaluar los programas de intervención, evaluar si el método es efectivo o no. También encontramos unas fases dentro de este estudio de caso, que es la definición del caso, cuando definimos qué vamos a estudiar, la recolección de datos, cómo se hace la recolección, que está mediante análisis de documentos, observación, recolección, entrevistas. Encontramos también el análisis de los datos, después de recolectados se analizan y por último se hace una redacción del informe. En este caso también podemos ver los tipos
de estudios de caso. Hay tres, en este caso es el estudio de caso intrínseco, el estudio de caso instrumental y el estudio de caso colectivo. El colectivo pues estudia múltiples casos para comparar y contrastar. El instrumental se utiliza como una forma para explorar un fenómeno y el intrínseco se centra en el mismo caso y mira a su alrededor cuáles serían las afectaciones. Una de las fortalezas del estudio de caso que encontramos es la profundidad, la flexibilidad y el realismo. Nos muestran detalles reales, pero pues también encontramos limitaciones. Dentro de esas limitaciones, la falta de generalización, la intensidad de recursos, el sesgo del investigador, porque de acuerdo a la objetividad a la subjetividad del investigador puede tomar diferentes orientaciones. Ahora miramos el siguiente enfoque. El siguiente enfoque es la etnografía en la investigación cualitativa. Dentro de la etnografía, como técnica, encontramos que es un método investigativo cualitativo que sumerge profundamente en la vida de un grupo de personas. Pues nuevamente, comprender sus costumbres, creencias, sus comportamientos desde su propia perspectiva. Cuando hablamos de qué características tiene este diseño, hablamos de la observación participante, el investigador hace parte de ese proceso, es descriptiva, se centra en describir de manera detallada lo que se observa, lo que el investigador observa, lo puede ir describiendo, es holística, considera todos los aspectos de la vida, tanto social, cultural, psicológica del grupo, es longitudinal, ya que suelen ser estudios largos, duraderos, que toman mucho tiempo y que permiten capturar cambios de ese fenómeno o de ese evento durante largos lapsos de tiempo. Las fases son muy similares a la anterior. Hablamos de selección del campo, hablamos de recolección de datos, que también se hacen por medio de algunos instrumentos donde también interviene el investigador. Hablamos del análisis, cuando se codifica la información obtenida y luego del análisis, la interpretación de los datos, que este no lo tenía el anterior. Y por último, nuevamente, observamos en la redacción del informe final de los resultados. Seguimos con nuestro siguiente diseño. Ahora analizamos entonces el diseño de la teoría fundamental. ¿Qué es la teoría fundamental? Es un diseño, un método de investigación cualitativa que también se caracteriza por construir teorías. La diferencia de esta con respecto a las que ya hemos descrito es que esta ayuda a crear una nueva teoría, a descubrir un nuevo conocimiento o un nuevo concepto. ¿Cuáles son sus características? Las más principales, digámoslo así, que es inductiva, parte de la observación específica para generar conceptos, generar categorías y finalmente crear una teoría. Otra de las características es que es emergente, es comparativa, sistemática y flexible. Dentro del proceso que se debe llevar a cabo para realizar esta técnica, pues encontramos gran similitud entre todas, pues igual pertenecen a la cualitativa, pero dentro de su proceso pues encontramos el muestreo teórico, que es la muestra, la selección de los participantes de la investigación, la recolección de datos, de nuevo encontramos y es frecuente porque es muy recurrente en todos los enfoques, ya que es trascendental recoger información para contrastar. Encontramos la codificación, ya no lo llamamos análisis de datos, sino codificación, categorización y el desarrollo de teorías, porque ya no estamos arrojando, no vamos a sacar un resultado ni a comprobar una hipótesis, sino que vamos a generar una nueva teoría. Luego encontramos las ventajas. Dentro de las ventajas encontramos que es flexible, que es profunda, nos demuestra que nos genera una comprensión más a fondo de cualquiera otra de las teorías, es relevante. Y la más importante, en este caso, que es la generación de una nueva teoría. ¿Cuál sería uno de los desafíos que encontramos para este nuevo diseño? La intensidad, ¿sí? Requiere de mayor inversión de tiempo, de recursos, es subjetivo también y se dificulta para generalizar, ya que las teorías generadas
pueden ser fácilmente aceitadas o no. Entonces, es una, digamos, de los puntos débiles o el talón de Aquiles de esta teoría. Ahora miremos el otro enfoque. Ahora nos corresponde analizar el diseño de la fenomenología, que es un enfoque filosófico, ya desde su nombre lo indica, es filosófico, metodológico, que busca comprender la experiencia vivida de un individuo, del ser humano. Dentro de esta encontramos que es la descripción de la esencia de las experiencias, ¿cierto? Entonces es el buscar y el método que pretende comprender a fondo las experiencias bueno, de un individuo, pues no solamente el ser humano, como lo decía hace un momento, porque pues también podemos encontrar dentro de nuestro mundo diferentes seres vivos que pueden facilitarnos un tema o un fenómeno de investigación. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para este diseño? Entonces, la selección del fenómeno, vamos a buscar determinado fenómeno que sea el que nos atrae para la investigación, la recolección de datos nuevamente, el análisis de los datos, la descripción de las esencias y, por último, la interpretación de eso para dar unos resultados acerca de ese estudio. ¿Qué características encontramos en este método? Entonces, pues, hace énfasis a la experiencia subjetiva, eh, hace una descripción detallada, realiza una reducción de la fenomenología y adicional a eso, se centra en el aquí y en el ahora, lo que llamamos la época o el tiempo. También podemos encontrar cuáles serían las ventajas, pues su ventaja, la profundidad, la flexibilidad y la generación de una nueva teoría también. También nos implica o nos contribuye que este tipo o este método nos genere una nueva teoría. ¿Cuáles serían sus limitaciones? Como todo enfoque, toda técnica también surgen dificultades o limitaciones en las cuales no se puede entregar al 100%. ¿Cuáles serían? Es subjetiva, la interpretación de los datos puede estar sujeta a los sesgos del investigador, a lo que se piensa el investigador, a lo que observa el investigador, más no lo que siente de pronto el individuo analizar. El tiempo requiere también, al igual que el anterior, demasiado tiempo para realizar el estudio, el análisis y dar una teoría. Ahora miremos nuestra siguiente técnica. Nuestra última técnica a analizar es la investigación-acción, que es un proceso colaborativo en el que el investigador también trabaja junto a la muestra a investigar, se involucra, hace parte de ese proceso, por eso se llama investigación-acción, se involucra el investigador como parte del proceso. ¿Cuáles son sus características más representativas? Es participativa, el investigador puede hacer parte. Es cíclica, el proceso puede ser interactivo, no solamente una vez, dos veces, tres veces, se puede volver repetitivo. Es transformador porque busca generar un cambio cuando se agregan, digamos, factores adicionales. ¿Cuáles podrían ser sus fases de investigación? Entonces, la planificación, se planea qué se va a hacer, para qué, cómo y cuál sería el objetivo. La acción, donde interviene, en el momento que se interviene en la implementación de las intervenciones del investigador. Por siguiente, pues, sería la observación para recolectar la información y por último se plasma una reflexión. Este no arroja resultados, sino reflexiones acerca del proceso de cómo se llevó a cabo. ¿Cuáles serían las ventajas? Es relevante, ya que lo que está haciendo son reflexiones acerca de un proceso, el empoderamiento, los participantes se sienten involucrados al no ser como ese ratón de laboratorio con el que están experimentando, sino que hace parte del proceso de socialización, entonces se siente más cómodo. Eh, También hay un cambio social porque se puede direccionar eh, lo que se desea y el análisis del fenómeno. Y la reflexión, el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje que nos conlleva el proceso de investigación. ¿Cuáles serían los desafíos de la investigación? Acción. Uno de esos, pues el tiempo que se lograra
invertir menos tiempo, ¿cierto? Porque siempre requiere más tiempo para poder hacer todas las intervenciones necesarias para que el individuo que es el analizar pueda quitarse, digamos, esas barreras y pueda actuar naturalmente. Los recursos y la ética. Es importante considerar las implicaciones éticas en este proceso de investigación, ya que especialmente eh, se va a tener contacto con el fenómeno o con los integrantes de la muestra, entonces ahí hay que ser como bien marcados en esa parte para no afectar los resultados o el proceso de aprendizaje. En conclusión, ¿qué deduzco del proceso? ¿Para qué me sirvió? Para darme cuenta que cualquier método que yo escoja, seleccione, no lo puedo hacer al azar, que los métodos o las técnicas de recolección de información tienen que ir centradas de acuerdo al objetivo de mi investigación. No puedo determinar en ese momento es que quiero hacer una investigación de este tipo, entonces hay ponerme a buscar el fenómeno, ¿no? Ya tengo el fenómeno y tengo que mirar a cuál de los tipos de investigación se ajusta. Eh, Podemos determinar dentro de la investigación cualitativa que lo que ella pretende es analizar el actuar, el sentimiento, las experiencias, bien sean del entorno, del contexto o de las situaciones de conocimiento de cada individuo. Los hallazgos en esta revisión me sugieren también comprender que la investigación cualitativa, como su nombre lo dice, estudia cualidades del individuo. A diferencia de la cuantitativa, que solo es numérico, un porcentaje sí, un porcentaje no, la cualitativa es más subjetiva, es más esperanzada a lo que el individuo al analizar o el fenómeno analizar del por qué, el para qué y el cómo se produce. Algunas de nuestras referencias eh, o referentes, algunos de los referentes teóricos es Madwell, Rodríguez y García, o Ortega, un documento del 2018 donde habla de los enfoques de la investigación, el método para el diseño urbano arquitectónico, Patiño, una estrategia participativa para la evaluación, Salgado en el 2007 con su documento de investigación cualitativa, diseño, evaluación del rigor metodológico y restos. Muchas gracias.